Bueno, vaya semana, los mercados estarán atentos a las cifras de inflación en México para julio, así como de la decisión de política monetaria del Banco de México. Vamos a conversar al respecto con Jorge Gordillo, él es director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Intensa la semana, decía yo, y muy relacionado estos dos indicadores, bueno, más bien el de la inflación y luego la decisión de política monetaria. ¿Cómo lo anticipas, Jorge? Sí, estamos muy atentos a este dato porque la semana pasada salieron la primera información de julio, sobre todo en Estados Unidos, tanto de empleo como el sector industrial, y estos salieron un poco más abajo de lo esperado. No hay reunión de política monetaria en Estados Unidos este mes, todo lo vamos a dejar a septiembre, y la expectativa es que a lo mejor ya la Fed ya llegó a su tasa más alta, aunque la Fed ha querido decir que todavía quisiera subir un poco más su tasa de interés. Y todo esto va a estar muy expuesto a lo que pase con la inflación. Entonces el reporte de inflación es muy importante, sobre todo el de Estados Unidos, en esta semana, porque es muy probable que en términos anuales rebotemos del 3% al 3,30%, y bueno, vamos a ver qué impacto puede tener en la percepción del mercado. Por el otro lado, también hay reporte de inflación de julio en México. Ahí sí va a seguir bajando, ya estar abajo del 5%, 5.78 lo que espera el mercado. Y bueno, esto va a ser suficiente quizá para que Banxico en su reunión, que también se va a dar, que va a tener esta semana, mantenga la tasa de interés de fondeo en 11.25 sin cambios. Y vamos a ver qué mensaje da para tratar de anticiparnos a lo que pueda pasar por el resto del año. Banxico le gustaría no mover las tasas en los siguientes meses, aunque el mercado ya quisiera empezar a ver señales de que las podría empezar a bajar. Oye, Jorge, para el tema de la inflación, ¿habrá alguna implicación respecto a esta eliminación de los subsidios a las tarifas eléctricas? Que, bueno, ya ves que cíclicamente ayudan a la disminución de la tarifa, de la inflación hasta llevarla a negativos. ¿Esto habrá algún efecto? ¿Tú lo visualizas ya en el general? Sí será mejor que el mes pasado, pero ¿habrá algunos productos o bienes a los cuales hay que prestarle atención, Jorge? Bueno, estacionalmente tenemos esta situación con subsidios según en la temporada. En esta ocasión son un poquito diferentes, pero ya están un poco incorporados en la estimación que se tiene de inflación. En términos generales, sí tiene un impacto, pero está siendo compensado por otros rubros. En términos mensuales, todavía es más alto de niveles, los aumentos todavía son más altos de los que observamos previo a la situación cuando empezó a aumentar la inflación. Está siendo menor que el año pasado, pero todavía un poco por arriba. Entonces, por eso es que no estamos, la expectativa es que la bajada de la inflación a los niveles o la meta que quisiera Banco de México no la conseguiremos, sino quizá en un año, ¿no? Perfecto. Oye, Jorge, ¿cuál es tu estimación? ¿Cómo vamos a cerrar con el dato de la inflación este año? ¿Debajo del 5%? ¿Tú coincides? ¿Cómo lo ves? Sí, nuestra expectativa es que cerremos alrededor de 4,7, más pegado al 5%, pero claramente es diferente a como cerramos el año pasado. La baja ya es considerable. Recordamos, la meta del Banco de México es el 3% y le da un margen de 1 más menos 1. O sea, estaría contento abajo del 4%. Y estos niveles, decíamos, no creo que los consigamos sino hasta finales del próximo año. Ahora, ¿cuál es tu lectura respecto a esta situación que vemos también que en la decisión de política monetaria podría todavía prolongarse que se mantenga esta pausa monetaria, pero también por el otro lado los datos que hemos visto del primero el primer trimestre, que sorprendió a muchos, y luego el semestre completo? Estamos viendo que la economía mexicana está creciendo aún con el nivel de tasas de interés. ¿Esto qué te dice? ¿Qué podríamos ver en el mediano plazo respecto a la decisión del Banco de México, Jorge? Sí, lo que está sucediendo es que nuestra economía post-COVID está siendo fuerte, los sectores están recuperando más de lo esperado, están generando una dinámica mejor a lo que pudiéramos creer, y todavía la situación de tasas de interés no los está mermando de manera directa. Eso no significa que no lo vaya a hacer. Tarde o temprano los va a ir mermando, pero ahorita todavía sigue muy fuerte. Ante eso, por eso la preocupación del Banco de México de que la resiliencia del consumo pues no permita que los productos, sobre todo los que llamamos subyacentes, como son los restaurantes,
servicios profesionales, turísticos, esos precios todavía se mantengan muy altos e impidan que la inflación baje a la velocidad que quisiéramos. Entonces, por eso es que es probable que la tasa de interés se mantenga alta en estos niveles por algún tiempo. Oye, y ahora el tema justamente de las perspectivas de crecimiento de la economía. Hemos visto que a partir de estas sorpresas agradables, porque por supuesto que todos queremos que nos vaya bien en términos económicos, algunos ya comenzaron a ajustar sus expectativas. ¿Cómo la tiene Cibanco? ¿Esperas que también crezcamos más del 3% que anticipa Hacienda? Platícanos un poco, Jorge. Nosotros hemos mejorado nuestra expectativa de crecimiento, que estaba más, pensábamos que estaba más pegada al 2%, y con los últimos datos ya la modificamos al 2.7% en términos reales, una mejor expectativa. Creemos que va a ser un crecimiento menor al del año pasado. La economía se está recuperando, pero creemos que va a ser una segunda mitad de año un poco más complicada a la primera, porque efectivamente sí vemos ciertas señales, sobre todo en la industria, de que se empieza a apagar la economía, principalmente afectados por Estados Unidos. Por supuesto. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Gracias por comentarnos y bueno, estaremos pendientes, como decía, una semana intensa de indicadores económicos en México. Gracias, Jorge. Muy buena tarde. Que estén muy bien. A la orden.